La finca Morelli se alzaba en los límites de la campiña italiana. Sus muros de piedra, curtidos por el tiempo, sus ventanas altas y estrechas como ojos vigilantes. En el interior, el aire impregnaba el aroma a madera añeja, a pulimento de limón y un silencio demasiado pausado para ser natural. Catarina Morelli recorría sus pasillos con la postura de alguien acostumbrada a cargar con más peso del que le corresponde. A sus 29 años, había heredado el legado de su familia en todo menos en el nombre, algo que su padre le recordaba a menudo que solo se completaría con el matrimonio. Ahora estaba sentada en el estudio, frente a él, mientras la tenue luz de la tarde proyectaba sombras sobre la alfombra descolorida. «¿Entiendes lo que está en juego?», dijo en voz baja pero firme. «Eres la última. El nombre debe perdurar». Catarina no se inmutó. Había escuchado ese discurso incontables veces desde el fallecimiento de su madre: legado, deber, honor, los tres pilares de la familia Morelli. Ninguno de ellos tenía nada que ver con el amor. «¿Y si me niego?», preguntó. «¿No lo harás?», se recostó. «Porque sabes que no debes dejar que este lugar caiga en manos de desconocidos. Lo has mantenido a flote durante tanto tiempo. Pero los abogados lo dejaron claro: sin matrimonio, la herencia no puede transferirse completamente a ti. El testamento de tu madre fue específico». Catarina miró por la ventana. José estaba listo, ella ya administraba las finanzas, las tierras, la gente. Pero la ley exigía más: un vínculo formal, una esposa. Su padre deslizó una fotografía sobre la mesa. «Es la hija de tu tía Lucía, Joe Bassi. Vivían en el norte, gente tranquila, con espíritu artístico». Creo que Catarina tomó la foto sin entusiasmo. La mujer era más joven que ella, quizá de 20 y tantos, con rasgos suaves y cabello oscuro y ondulado que enmarcaba su rostro pálido. Sus ojos eran verdes, fijos en algo fuera del marco. «No la he visto desde que éramos niñas», dijo Catarina con voz indescifrable. Lo aceptó, lo cual la sobresaltó. «¿Ella qué?». Ella aceptó. «Se están ultimando los preparativos. Llegará en una semana». Catarina se levantó, lenta y controladamente. «Tomaste la decisión sin mí». «Cumplí la voluntad de tu madre», respondió, «y tú, Catarina, honrarás a la familia». El pueblo susurraba como todos los pueblos pequeños. Las noticias corrían rápido, sobre todo las que involucraban el apellido Morelli. Para cuando Catarina llegó a la vieja estación de piedra para recibir el tren, ya sentía el peso de las miradas tras las contraventanas. El andén estaba casi vacío. El tren se detuvo con un siseo y, uno a uno, los pasajeros descendieron, la mayoría desconocidos. Luego llegó Julia. Llevaba un abrigo largo sobre un vestido sencillo y apretaba contra el pecho un bolso de cuero desgastado. Su cabello era más largo que en la foto, una suave cascada de ondas castañas por la espalda. Miró a su alrededor con nerviosismo hasta que sus ojos se encontraron con los de Catarina. Hubo un destello de reconocimiento, quizás seguido de vacilación. Julia dio un paso adelante. «Catarina», dijo en voz baja, con voz insegura. Catarina asintió. «Julia», una pausa se extendió entre ellas. «Has crecido», dijo Julia. Catarina asintió levemente y señaló hacia su coche. «Vamos». La casa no está lejos, el viaje fue tranquilo. Julia contemplaba el campo por la ventana, sus ondulantes colinas bañadas por una luz dorada. Catarina mantenía la vista fija en la carretera, con las manos firmes en el volante. Era consciente de la tensión, de la incomodidad de la proximidad con una desconocida que, en cuestión de días, llevaría su nombre. Al llegar a la finca, Julius salió lentamente, contemplando la majestuosidad del lugar, no con asombro, sino con cautela. Siguió a Catarina por los escalones de piedra hasta el salón principal. «Te alojarás en el ala sur», dijo Catarina. «Tiene baño propio y mucha luz». Julia asintió.
Gracias, Catarina hizo una pausa. Si necesitas algo, estaré bien. Otro silencio. Catarina se dio la vuelta para irse. La cena es a las 8. Más tarde esa noche, la mesa entre ellos se sintió interminable. El tintineo de los cubiertos llenó el espacio donde debería haber habido conversación. ¿Tuviste mucho tiempo para decidir?, preguntó finalmente Catarina. Julia levantó la vista, sorprendida. No, pero no necesitaba mucho. ¿Por qué no?, presionó Catarina. Porque no tenía nada que me atara a donde estaba, ni familia, ni trabajo remunerado. Esto parecía algo real, aunque extraño. Catarina asintió una vez. Así que era supervivencia. Julia la miró a los ojos. ¿Y para ti, era un deber? Catarina no apartó la mirada. Era una necesidad. Ninguno de los dos habló después de eso. Esa noche, Julia se sentó al borde de la cama en su habitación, con el cuaderno de dibujo abierto en el regazo. La ventana estaba entreabierta, dejando entrar el canto de los grillos y el susurro de las hojas. Dibujó en silencio, no a Catarina, todavía no, sino el contorno de la finca. La sentía demasiado grande, demasiado fría. Al otro lado del pasillo, Catarina estaba sentada en su escritorio, mirando un libro de contabilidad. No le interesaba leer. Su mente repasaba la voz de Julia, su postura, el ligero temblor de sus dedos al sujetar el tenedor. No era frágil, simplemente no estaba acostumbrada a ser vista. Catarina se levantó y se acercó a la ventana. La luz de la luna hacía que las piedras del patio brillaran como plata. En algún lugar de este arreglo se abría un camino, pero aún no sabía cómo sería, solo que estaría pavimentado con moderación y secretos. Los días siguientes se asentaron en una rutina tranquila y educada. Julia se levantaba temprano, siempre vestida antes de que Catarina bajara. Pasaba las mañanas en el solarium, dibujando en silencio, y las tardes explorando los senderos del jardín o ayudando al ama de llaves a doblar la ropa de cama. Sus pasos eran suaves, su presencia delicada, como si temiera perturbar algo frágil. Catarina, mientras tanto, seguía inmersa en asuntos de la herencia, revisando facturas, gestionando reparaciones, escribiéndose con su abogado en Florencia. Pero su mente divagaba con más frecuencia que antes. Se sorprendía mirando hacia el ala sur al pasar por el pasillo, escuchando el crujido de la puerta de Julia, preguntándose qué pensaría la chica de la vida en la que se había embarcado. Comían juntos, pero no conversaban. Cuando Catarina preguntaba si se estaba adaptando bien, Julia respondía con un discreto sí y volvía a su plato. Cuando Julia se atrevía a elogiar la vista del viñedo desde el segundo piso, Catarina asentía sin hacer comentarios. Eran dos desconocidas educadas que vivían vidas paralelas bajo el mismo techo. Al tercer día, Catarina regresó a casa desde la ciudad y encontró a Julia ordenando libros en la sala. No es necesario que hagas eso, dijo ella, dejando sus guantes sobre la mesa. Yo quería, respondió Julia. No estaban en ningún orden. Catarina echó un vistazo a los estantes. Mi madre lo prefería así, dijo. El caos te hacía descubrir lo que necesitabas. Julia esbozó una leve sonrisa. Probablemente tenía razón, pero, me gusta la simetría. Catarina casi le devolvió la sonrisa, pero no lo hizo. Cruzó la habitación, cogió un volumen al azar y hojeó las páginas. Dibujas, dijo con naturalidad. Julia se quedó paralizada. ¿Cómo lo sabes? He visto las virutas de lápiz en la mesa del solarium. Julia bajó la mirada. Es solo costumbre. ¿Los vendes? No, no creo que nadie los quiera. No deberías asumir eso. El silencio se prolongó de nuevo. Julia finalmente preguntó con voz suave, ¿querías esto, Catarina? La pregunta pesaba entre ellos. Catarina cerró el libro, lo volvió a colocar en el estante y salió sin responder. Al anochecer, Julia se sentó junto a la chimenea con su cuaderno de dibujo,
escuchando el suave golpeteo del viento contra los cristales. Las llamas danzaban y crepitaban en el hogar, pintando destellos de ámbar en el suelo. Dibujaba manos, líneas minuciosas, sombreados delicados, una mano abierta, extendiéndose, la otra cerrada, resistiéndose. No oyó entrar a Catarina. ¿Son tuyos?, preguntó Catarina desde atrás. Julia pasó la página instintivamente. Solo practica. ¿Por qué no los dejas fuera? No estaba seguro de si lo aprobarías. Catarina se acercó lentamente. También es tu hogar, por ahora. Julia asintió. Esa es la parte con la que no sé qué hacer. Catarina se sentó frente a ella, cruzando una pierna sobre la otra. Su mirada se dirigió al cuaderno de dibujo y luego al rostro de Julia. ¿Qué creías que pasaría cuando dijiste que sí?, preguntó. Julia tragó saliva. La verdad es que pensé que sería temporal, que encontrarías a alguien más, que yo solo llenaría el hueco hasta entonces. ¿Pensabas que me casaría contigo y te reemplazaría? Julia le sostuvo la mirada. No me querías. Eso quedó claro en cuanto bajé del tren. Catarina apartó la mirada, apretando la mandíbula. No se trata de querer. Se trata de un legado. ¿Eso es lo que te enseñaron tus padres?, preguntó Julia con dulzura. Catarina se puso de pie. Es lo que el mundo me enseñó. A la mañana siguiente llegó una tormenta. Una lluvia torrencial azotaba las ventanas, convirtiendo los senderos del jardín en ríos de barro. Catarina permaneció en su estudio, revisando contratos, mientras Julia se quedaba en el solarium con una manta sobre los hombros, observando cómo el agua resbalaba por el cristal como hilos que caían. Al caer la tarde, el silencio era opresivo, la casa crujía y gemía con el viento. Un leve estruendo resonó en algún lugar, quizás una persiana al romperse, y Catarina, instintivamente, fue a comprobarlo. Encontró a Julia parada junto a la puerta trasera, descalza sobre las frías baldosas, mirando fijamente el gris. Algo así te va a pasar, dijo Catarina cruzándose de brazos. Julia miró por encima del hombro. ¿Alguna vez sientes que esta casa espera a algo? Catarina frunció el ceño. Esperando a que alguien rompa las reglas, Julia susurró. Se quedaron en silencio por un momento. El único sonido era el ritmo constante de la lluvia. Creo que hace demasiado tiempo que nadie nos pregunta qué queremos, añadió Julia. Siempre es lo que se espera, lo que encaja. Catarina no respondió, pero algo en su expresión se suavizó. Caminó hacia la puerta, la cerró y giró la cerradura. Luego se volvió hacia Julia. Ponte calcetines la próxima vez, que la té se enfría. Esa noche, Catarina observó a Julia desde el rellano superior. Estaba de nuevo junto a la chimenea, dibujando bajo la luz parpadeante, ajena a las miradas fijas en ella. Su expresión era serena, concentrada, casi como si perteneciera a ese lugar, como si, a pesar del arreglo y la distancia tácita, hubiera echado raíces silenciosamente. Catarina se dio la vuelta, sintiendo un cambio en su pecho. Era afecto, aún no, pero ya no era indiferencia. La lluvia dio paso a un cielo nítido y pálido. A la mañana siguiente, el aroma a tierra húmeda impregnaba los pasillos mientras la casa exhalaba un profundo y cansado suspiro. Julia llevó su té al solarium y abrió las altas ventanas lo justo para que la brisa fresca moviera las cortinas. Una nueva hoja de papel yacía ante ella en el caballete. Su blanco vacío la desafiaba silenciosamente. No lo dudó. Hoy, lápiz en mano, comenzó a dibujar la forma de una mandíbula, definida y elegante, luego el arco de las cejas, la inclinación de una nariz, la curva precisa y contenida de los labios. Sombreó con cuidado, recordando cómo la luz incidía en los puntos más altos del rostro de Catarina cuando estaba junto a la ventana. A media luz del atardecer, la tensión se reflejaba en los ojos de Catarina, siempre, como si se protegiera de la ternura. Julia lo había notado desde el día de su llegada y no podía dejar de pensar en ello. Catarina pasó la mañana en la biblioteca, revisando correspondencia e ignorando la mayor parte.
La rutina de la tinta y los libros de contabilidad solía consolarla, pero hoy sus pensamientos vagaban. Se encontró mirando fijamente las líneas de la página sin leerlas. En un momento dado, levantó la vista como si sintiera algo, como si la observaran o la estudiaran. Pero la puerta estaba cerrada y la casa estaba en silencio. Esa tarde, mientras se dirigía al jardín a revisar las rosas, Catarina pasó por el solarium. Julia no estaba dentro. El cuaderno de dibujo estaba abierto sobre el caballete, con los bordes ondeando ligeramente con la brisa. Se detuvo y entró. Al principio, solo vio las formas, tenues, inacabadas. Pero luego miró más de cerca. Era inconfundiblemente su rostro, no perfecto, no posado. Era ella en silencio, la mirada ligeramente baja, los labios apretados, pensativos. Parecía humana, más real que cualquier espejo que la hubiera mostrado jamás. Catarina se quedó paralizada. Algo se retorció en su pecho. Extendió la mano y, con un movimiento brusco, arrancó la página del blog. Julia la encontró en el salón horas después, paseándose. «Revisaste mis cosas», dijo Julia en voz baja, con voz temblorosa pero firme. «¿Lo dejaste a la vista?», respondió Catarina, sin mirarla a los ojos. «Me dibujaste». «¿Por qué?», la voz de Julia se suavizó. «Porque te miro». Catarina se giró bruscamente. «No idealices esto». «No lo soy». Julia dijo, dando un paso al frente con cuidado. «Dibujo lo difícil». Se le quebró la voz, pero se recuperó. «Eres difícil, no cruel, solo cerrada». Catarina miró el papel arrugado que tenía en la mano y luego a Julia. «No tenías derecho, y tú tampoco», dijo Julia con las mejillas sonrojadas, «para romperlo. Para fingir que esto es solo cuestión de documentos y obligaciones. No pedí estar aquí. Pero vine. Vine porque pensé que tal vez podría volver a ser importante para alguien». Silencio. Pesado, implacable. Catarina desdobló la página lentamente. Las líneas estaban borrosas, pero aún intactas. Miró a Julia. «Tú importas», ella dijo en voz baja, «pero no sé cómo demostrarlo». Más tarde esa noche, el dibujo permaneció sobre el escritorio del estudio de Catarina, aplanado y recuperado. No dejaba de mirarlo mientras trabajaba, incapaz de esconderlo en otra habitación. Julia estaba sentada en su cama, dibujando algo nuevo. Sus manos temblaban ligeramente con cada línea. Esta vez no era Catarina, sino un campo de hierba alta, azotado por el viento, una figura de pie en la distancia, de espaldas, inalcanzable, pero no sola. El tiempo cambió sin previo aviso. Al mediodía, una espesa capa de nubes se extendía sobre las colinas, ocultando el sol. El viento azotaba el pueblo, silbando entre los tejados, haciendo vibrar las persianas y los carteles. En la finca Morelli, las viejas paredes crujían en protesta ante la llegada de la tormenta. Catarina estaba en la cocina, con las mangas arremangadas, organizando las provisiones en una preparación silenciosa. La electricidad solía fallar durante las tormentas, pero en esta no estaba nerviosa, solo era meticulosa. La preparación era su forma de mantener el control. En el solarium, Julia paseaba de un lado a otro. Nunca le habían gustado los truenos, ni de niña, ni ahora. Había algo en la forma en que sacudían las paredes, le recordaba a portazos, a cosas que se rompían. Se sentó en el banco bajo la ventana, sin dibujar nada. El lápiz seguía inmóvil en su mano. Cuando el primer destello iluminó el cielo, Julia se estremeció. Para cuando la lluvia empezó a golpear el cristal y las olas, estaba de pie en el pasillo, mirando las luces que parpadeaban una vez, 2 veces, y desaparecían. La casa quedó a oscuras. Catarina encendió una vela en la cocina y atravesó velozmente el pasillo, con los pies en silencio sobre el viejo suelo de madera. Al pasar por la escalera, un ruido llegó a sus oídos, una respiración suave e irregular, no un llanto, pero estaba cerca. Lo siguió.
El tenue resplandor de la vela se derramó por el estrecho pasillo cerca del ala sur, revelando a Julia acurrucada en el suelo, con la espalda contra la pared y las manos sobre los oídos. Catarina se detuvo. Algo en su interior se calmó. ¿Julia? La chica levantó la vista lentamente. Sus ojos brillaban, aunque no había lágrimas. Negó con la cabeza una vez, no en señal de rechazo, sino como una especie de disculpa. Lo siento, susurró. Es solo el ruido, lo sé, es una tontería. No es una tontería, dijo Catarina con dulzura. Se arrodilló a su lado, y la vela proyectó una luz dorada sobre sus rostros. Durante un largo instante, ninguna de las dos se movió. Entonces Catarina dejó la vela y extendió la mano. Julia lo miró fijamente y luego lo tomó. Sus dedos se unieron, palma contra palma, con una vacilación tan suave que parecía un aliento. La mano de Catarina era cálida y firme. No levantó a Julia de inmediato, solo la sujetó. No es solo la tormenta, ¿verdad?, preguntó Catarina. Julia cerró los ojos. Odio sentirme como si tuviera 10 años otra vez, impotente, esperando a que alguien venga a buscarme, punto. Ya no estás indefenso. No me siento tan valiente. La voz de Catarina era apenas audible, yo tampoco. Se quedaron sentados en silencio hasta que el trueno empezó a amainar. La llama de la vela danzaba entre ellos, proyectando sombras en la pared. Catarina no se había dado cuenta de lo cerca que estaban sentadas hasta que se giró para hablar y encontró a Julia ya mirándola. ¿Qué?, preguntó ella. Julia dudó. Eres diferente en la oscuridad. Catarina arqueó una ceja. ¿Qué significa eso? Más suave, dijo Julia en voz baja. Como si no te estuvieras protegiendo tanto. Catarina apartó la mirada. Es más fácil pasar desapercibida. Julia ladeó la cabeza. Pero ya veo. Había algo en su voz, no atrevido ni exigente, sino sincero. Aún así, Catarina no supo qué responder. Así que, en cambio, se inclinó hacia adelante. El roce fue tentativo, ni practicado ni perfecto, un gesto silencioso y tembloroso compartido a la luz de las velas entre dos personas que no pretendían encontrarse. Catarina se apartó primero, como si se hubiera asustado de su propia acción. Julia parpadeó, con los labios entreabiertos, insegura. No debería haberlo hecho, comenzó Catarina, pero Julia negó con la cabeza. No digas eso. Otra pausa. Catarina se levantó y le ofreció la mano de nuevo. Esta vez, Julia la tomó sin dudarlo. No hablaron de tocarse. A la mañana siguiente, la luz había vuelto. El desayuno se sirvió con la cortesía habitual, la distancia se restableció, y, sin embargo, algo había cambiado. El aire entre ellos vibraba de forma distinta, como cargado por el recuerdo de lo sucedido en la oscuridad. Catarina bebió su café lentamente. Julia la miraba de vez en cuando, como si le pidiera permiso para creer lo sucedido. Pero Catarina no le dijo nada, todavía no. No sabía qué podía desear ni qué quería Julia de ella, todo lo que ella. Lo que yo sabía era que, por primera vez en años, había tocado a alguien y había sentido que el mundo cambiaba, no por obligación, sino por anhelo. Más tarde ese día, Julia regresó al solarium. Colocó una nueva hoja de papel en el caballete y comenzó a dibujar de nuevo. Sus manos ahora eran más firmes. Esta vez no dibujó a Catarina, dibujó dos manos, una extendiéndose, la otra finalmente uniéndose a medio camino. Los días posteriores a la tormenta transcurrieron en silencio, pero no en paz. El cielo se había despejado, las vides se habían secado y los pájaros habían vuelto a sus melodías habituales. Pero dentro de la finca Morelli, la quietud entre Catarina y Julia se había vuelto tensa, no por ira, sino por incertidumbre. Continuaban con sus rutinas como si nada hubiera pasado. Compartían el café de la mañana en silencio. Las comidas estaban llenas de intercambios breves y educados.
Catarina volvió a sus libros de contabilidad, Julia a sus bocetos. Pero el espacio entre ellas latía con recuerdos, ninguna mencionaba el contacto. Catarina se dijo a sí misma que era mejor así, que había sido un momento de debilidad, de ternura injustificada, algo nacido de la luz de las velas y la vulnerabilidad, no de algo duradero. Y, sin embargo, se encontró mirando a Julia cuando creía que la otra no la miraba, preguntándose qué estaría pensando, preguntándose si se arrepentía. Julia, por su parte, se mostraba más contenida que nunca. Ya no dejaba bocetos a la vista, ya no se entretenía en los pasillos. Su sonrisa, cuando aparecía, era breve y tensa. Había construido una pequeña fortaleza de distancia a su alrededor, y Catarina no se atrevía a cruzarla. A la tercera mañana, Julia no bajó a desayunar. Catarina lo notó al instante, la ausencia de pasos, la silla vacía, la taza intacta. Esperó más de lo necesario antes de levantarse y caminar hacia el solarium. La puerta estaba entreabierta, la luz que entraba a raudales era dorada y suave. Julia estaba sentada junto a la ventana, todavía en bata, con los brazos alrededor de las rodillas. «No comiste», dijo Catarina. Julia no la miró. No tenía hambre. «Me estás evitando», añadió Catarina. Julia exhaló lentamente. «Porque no sé dónde estoy». Catarina entró en la habitación. «Te quedas donde quieras». «No, no lo sé», dijo Julia, alzando la voz por primera vez. «Me tocaste y te marchaste. Y ahora me miras como si intentaras borrarlo». Catarina apretó la mandíbula. «No era mi intención». «No hagas eso», la interrumpió Julia. «No finjas que no significaba nada». «No para mí». Catarina se sentó en el borde de la mesa, frente a ella. «Sí. Ese es el problema». Julia la miró a los ojos, con sus ojos verdes brillantes. «Entonces, ¿por qué fingimos?» «Porque no sé cómo no fingir», dijo Catarina, más para sí misma que para Julia. «He pasado toda mi vida siendo lo que se esperaba de mí, no lo que yo quería». La voz de Julia se suavizó. «Entonces, ¿qué quieres?» «Silencio, entonces». Catarina se puso de pie. Esa noche, Julia se encontró empacando, no sus pertenencias, no del todo, pero sí lo suficiente. Solo una bolsa, algunos vestidos, su cuaderno de dibujo, sus lápices. Se quedó de pie en medio de la habitación, insegura de lo que realmente hacía, insegura de si quería irse o simplemente hacer que la amenaza de irse fuera lo suficientemente real como para que Catarina reaccionara. Pero Catarina no vino. Ningún golpe en la puerta, ningún paso. La casa estaba en silencio. Julia estaba sentada en la cama, con los dedos apretados alrededor del asa de su bolso. Había llegado a este matrimonio sin ilusiones, sin esperanzas de romance. Y, sin embargo, en algún momento del camino, en los bocetos, en la tormenta, en ese contacto, se había permitido creer que tal vez esto podría ser algo más que una obligación. Estaba equivocada. A la mañana siguiente, Catarina se quedó junto a la ventana de su estudio, observando el jardín. Una figura se movía lentamente por el sendero. Julia, con el abrigo demasiado ligero para el frío matutino, caminaba como si intentara recordar cómo respirar. Catarina no había dormido, pasó la noche mirando al techo, atormentada por la expresión de los ojos de Julia, por sus palabras, «me tocaste y te marchaste». Había tocado a Julia porque quería hacerlo, se alejó porque eso la asustaba más que nada, porque Julia la veía a través de ella, y Catarina no sabía cómo vivir con eso. A la hora del almuerzo, la mesa volvió a estar vacía. El silencio resonó con más fuerza que un trueno. Catarina se levantó, con la silla rozando el suelo, y salió de la habitación sin tocar la comida. No fue a su estudio, fue a la habitación de Julia y encontró la bolsa junto a la puerta. Catarina se quedó mirando la pequeña bolsa junto a la puerta de Julia.
No estaba hecha con prisa. La ropa estaba cuidadosamente doblada, la cremallera cerrada, las asas alineadas con cuidado. Ese orden silencioso le dijo a Catarina más de lo que estaba dispuesta a admitir. Julia aún no se había ido, pero ella estaba lista. Catarina se quedó parada en el pasillo durante lo que parecieron minutos, con una mano apoyada en la pared, como preparándose para el impacto. Pensó en todo lo que podría decir, cada disculpa, cada justificación, pero las palabras se convirtieron en cenizas antes de llegar a sus labios. La puerta no se abrió. Se alejó. Esa misma tarde, el mercado del pueblo estaba inusualmente lleno. Catarina no había querido ir, ni siquiera necesitaba nada. Pero las paredes de la casa la apretaban y necesitaba aire. Julia había salido antes, y una parte de ella esperaba irracionalmente encontrársela allí. El mercado era un hervidero de voces, tintineo de cajas y el sonido de hierbas frescas y piedra mojada que llenaba el aire. Se dirigió al puesto de quesos, saludando brevemente con la cabeza al vendedor. Cuando una voz de mujer se alzó cerca, una risa aguda y malvada, ¿oíste? La Morelli se casó con un pintor. Imagínate, ni siquiera una esposa de verdad, solo alguien que impidiera que la casa se derrumbara. Otra voz, más baja, masculina, ya ni siquiera hay un hombre en la casa. Solo ellos dos jugando a las casitas. ¡Qué desperdicio de nombre! Catarina se quedó paralizada. Se giró. Dos aldeanos estaban bajo el toldo de la panadería, hablando con libertad, sin darse cuenta, o sin importarles, de que ella los oía, de que sus palabras pretendían herir. Catarina contuvo la respiración un instante. Entonces dio un paso adelante. El hombre levantó la vista justo a tiempo de verla acercarse, entrecerrando los ojos, dijo, «Señora Morelli», ella no sonrió. «Supongo que tienes algo que decirme directamente». Titubeó. «Solo una observación. No, fue una falta de respeto», dijo rotundamente, «y cobardía». La mujer a su lado se burló. «Solo son palabras. Todo el mundo sabe que solo te casas para conservar la tierra». «Quizás», dijo Catarina con frialdad, «pero lo que yo haga con mi vida y con mi esposa no te corresponde comentarlo». La palabra quedó flotando en el aire, esposa. Vio un destello de incomodidad en sus rostros. «Le sugiero», continuó, «que si sus vidas son tan aburridas, deberían cotillear sobre la mía. Quizás también deberían llevarse un cuadro». Luego se dio la vuelta y se alejó con la cabeza bien alta. Ella no vio las escaleras que la seguían, solo sintió la sangre zumbando en sus oídos. Julia estaba sentada en el jardín trasero cuando Catarina regresó, con las piernas encogidas en el banco y el bloc de dibujo apoyado en las rodillas. Catarina no entró primero, caminó directamente hacia ella. Julia levantó la vista, sobresaltada al principio, luego recelosa. «Los oí», dijo Catarina, de pie junto a ella. En el mercado, Julia cerró el cuaderno lentamente. Seguro que tenían mucho que decir. Hicieron una pausa. Julia se dio la vuelta. «No tienes que defenderme, punto». «No lo hice», respondió Catarina. Julia, visiblemente herida, frunció el ceño. «Nos defendí». Eso hizo que Catarina se detuviera. Respiró hondo y se sentó a su lado, aunque dejó espacio entre ellas. «Sé que quieres irte», dijo. «Lo he pensado», Julia respondió suavemente. «No quiero que lo hagas». Julia la miró, buscando algo. «¿Por qué no?» «Porque no puedo volver al silencio después de lo que me has mostrado». Julia tragó saliva. «Me tocaste, Catarina. Y luego te desvaneciste. Me hizo sentir como si lo hubiera imaginado». «No lo hiciste», dijo Catarina en voz baja. «Yo también lo sentí. Pero no sabía cómo vivir con ello». La expresión de Julia se suavizó. «¿Y ahora?» «Ahora, todavía tengo miedo», admitió. «Pero no quiero seguir eligiendo el miedo». Julia se acercó un poco más. «¿Entonces qué eliges?»
Catarina la miró a los ojos. Tú. No se tocaron, ni entonces ni todavía. Pero cuando Catarina le tomó la mano, Julia no dudó. Y esta vez, no la soltó. Esa noche, la bolsa ya no estaba junto a la puerta. En su lugar, el abrigo de Julia colgaba en el gancho junto a la escalera. La casa se sentía diferente ahora. Las habitaciones no eran más ruidosas, y las rutinas no habían cambiado, no exactamente. Pero algo sutil había cambiado. Catarina lo notó en la forma en que los pasos de Julia ya no caminaban de puntillas por los pisos, en la forma en que su voz se adaptaba con más facilidad a los espacios compartidos, en la forma en que reía suave pero libremente cuando la radio de la cocina crepitaba con una melodía familiar. Ya no fingían, pero tampoco tenían prisa. Después de todo, aún había historia que desaprender. Una tarde, Catarina encontró a Julia en el ático, rebuscando entre cajas de ropa de cama vieja y marcos olvidados. El polvo flotaba en la luz del sol como un recuerdo. Julia estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, con un álbum de cuero agrietado abierto sobre su regazo. «¿Estos son tuyos?», preguntó ella. Catarina asintió, apoyada en la puerta. «De mi madre. Casi todo. No los he revisado desde antes de que falleciera». Julia pasó los dedos sobre una fotografía en blanco y negro, dos mujeres paradas una al lado de la otra en el viñedo, sus expresiones suaves y familiares. «Parecen felices», dijo Julia. «Lo eran», dijo Catarina, al menos entre ellos hubo un instante de silencio. «Solía pensar que el amor había que ganárselo», dijo Julia, con la mirada fija en la foto. «Que si me quedaba lo suficientemente callada, lo suficientemente servicial, alguien finalmente me elegiría, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería». Catarina avanzó lentamente. «¿Y ahora?» «Ahora creo que tal vez merezco ser elegido por quien soy, aunque todavía no lo sé». Catarina se arrodilló a su lado. Extendió la mano y rozó la mejilla de Julia con sus dedos, ligeros, cuidadosos, casi reverentes. «No tienes que ser más de lo que ya eres». Los ojos de Julia se posaron en los de ella. «Entonces, enséñame». Catarina no dudó esta vez. Su segundo contacto no fue como el primero, ni frágil ni vacilante, ni marcado por el miedo. Fue más pleno, más profundo, el tipo de contacto que acorta una distancia mucho mayor que unos pocos metros. Catarina acunó el rostro de Julia, sintiendo el calor de su piel, la forma en que se inclinaba hacia ella. Las manos de Julia se curvaron en la tela de la camisa de Catarina, aferrándose a ella. Se separaron solo cuando la respiración lo exigía. Julia sonrió, tímida pero sin miedo. «Catarina», susurró, apoyando su frente contra la de ella, «me dijeron que el amor era una debilidad». «¿Quién dijo eso?», murmuró Catarina. Nunca sintió esto. Esa noche, las puertas que separaban sus habitaciones permanecieron abiertas. Catarina no le pidió a Julia que se mudara a la suya, y Julia no se ofreció. Pero el gesto, la decisión de no dejar nada cerrado, fue suficiente. La confianza no tenía por qué surgir de golpe, podía construirse en silencio, con miradas y puertas abiertas. Pasaron más tiempo juntas después de eso, compartiendo café, paseando por los senderos del jardín al atardecer, deteniéndose junto al rosal del viñedo solo para sentir el viento. Julia volvió a pintar con una confianza serena, sin ocultar su trabajo. Catarina encontraba bocetos a medio terminar por toda la casa, debajo de una taza de té, junto a una ventana, entre las páginas de un libro. No los movía. Un domingo por la mañana, Catarina estaba frente al espejo, abrochándose los delicados botones de la blusa. Desde la puerta abierta tras ella, Julia la observaba. «¿Alguna vez te sientes como otra persona cuando te vistes así?», preguntó. Catarina se miró en el reflejo. «A veces». Julia se acercó. «¿Quién eres hoy?». Catarina se giró y la observó un momento.
Alguien que quiere dejar de disculparse por ser quien es. Julia dio un paso adelante y le alisó una arruga del hombro. Pues no lo hagas. Más tarde ese día, visitaron el pueblo juntos, uno al lado del otro. La gente los observaba fijamente. Algunos los saludaban con frialdad, otros evitaban el contacto visual. Algunos les dedicaron sonrisas educadas, forzadas y curiosas. Pero Catarina no se inmutó. Y cuando Julia extendió la mano cerca de la ventana de la panadería, no la soltó. Esa noche, volvieron a casa con una bolsa de peras y un ramo de flores silvestres que Julia había intercambiado con un vendedor. La cocina olía a canela y tomillo. Catarina abrió una botella de vino mientras Julia llenaba un jarrón. Mientras se movían una alrededor de la otra, Catarina se sorprendió sonriendo, no con una sonrisa practicada, sino con una sonrisa de verdad. Y cuando Julia se giró, con las mejillas sonrojadas por el calor de la estufa y el cabello cayendo en ondas sueltas sobre sus hombros, Catarina cruzó la habitación y la tocó, como si fuera lo más natural del mundo, porque ahora lo era. Los primeros invitados llegaron justo antes del mediodía, una pareja de ancianos del pueblo vecino que entró con vacilación en el recibidor, mirando fijamente los altos techos y los suelos de piedra pulida. Julia los recibió con una cálida sonrisa. Sus manos aún estaban manchadas de pintura seca. Llevaba un sencillo vestido azul marino, el pelo medio recogido y los ojos brillantes de alegría nerviosa. Catarina observaba desde la escalera. La finca Morelli no había recibido visitas en años, ni por celebración, ni por arte, ni mucho menos por amor. Pero ahora, la luz del sol se filtraba a través de los altos ventanales, calentando las habitaciones, antaño frías. Las paredes habían sido fregadas, las cortinas, cambiadas. La larga mesa del comedor se transformó en una vitrina de recepción con caballetes y suaves manteles de lino. Bocetos, acuarelas y óleos llenaban el espacio. La obra de Julia, paisajes, bodegones, retratos llenos de silencio y emoción, llenaba cada rincón, y Catarina había insistido en que su nombre firmara cada uno. Era el día de la inauguración de su galería y casa de huéspedes, nacida de las mismas paredes que antaño habían cautivado a generaciones en la expectación. Pero ellos no. Ya no a medida que transcurría el día, llegaron más visitantes, algunos curiosos, otros escépticos. Algunos viejos amigos de la familia Morelli, aferrados a los recuerdos con más fuerza que al presente. Pero los susurros se desvanecieron al recorrer las habitaciones, al ver la pincelada, los colores, la vida que Julia había insuflado en rincones olvidados de la casa. Catarina permaneció cerca, callada pero orgullosa. No estaba acostumbrada a los elogios, pero los percibía en las miradas, en la forma en que la gente se detenía en las habitaciones, en el modo en que Julia se movía, ahora cómoda, radiante en su propia piel. En un momento dado, una mujer mayor se acercó a Catarina cerca de la entrada de un solarium. «Has cambiado el lugar», le dijo.